en nuestra vida, en nuestra cultura, el día de hoy. En este mundo que nosotros vivimos, casi todo es permitido, y de eso nos hablaba Benedicto XVI sobre la permisividad. O sea, todo es relativo, todo depende del cristal con que lo mires. Y la sociedad actualmente vive la fe como si fuera una figura incómoda, una referencia moral que no se quiere, que no se desea. Dicen que somos de una anticuada moral, y esta moral anticuada impide al hombre disfrutar lo que la sociedad y la ley ya lo permiten. Es decir, si la sociedad y la ley ya permiten que haya amor, pues las personas que viven en la sociedad y que van por ese caminar amplio quieren llevar el amor a todas sus consecuencias. No solamente se trata de un beso, no solamente se trata de tomarnos de la mano, vamos a que el amor sea todo lo último, ¿verdad? Lo más que se puede en un momento dado, porque la ley y la sociedad ya lo aceptan. Cuando nuestra conciencia nos dice que esto no es correcto, que esto no es agradable para Dios, nos empiezan a llamar a nosotros cucarachas de sacristía, o nos dicen que somos intolerantes, nos ven como anticuados, y dicen, por ejemplo, de una manera tonta a la Virgen María, ¿verdad? Quítame el rosario, etcétera, etcétera. De esa manera, la sociedad actual es como vive la fe, como una referencia moral que es incómoda. No los dejamos disfrutar como ellos quieren, pero ellos quieren vivir como se vivía precisamente en la época de las cavernas. Tal es el irracionalismo y el fanatismo con que la turba nos llama a nosotros, que en Chile, en Santiago de Chile, ustedes lo han visto en los videos que han estado y que son viralizados, ¿verdad? Han quemado figuras de santos, han quemado iglesias, como y lo hacen sin ningún remordimiento, y están actuando como si Dios no existiera. Por eso el hombre que está desprovisto de la fe en un Dios, en un Jesús, en un Santo Espíritu, en una Virgen María, ellos actúan de una manera fanática y nos quieren aventar, nos quieren quitar porque les somos incómodos. El que es no creyente o el ateo, bajo esta figura de la sociedad actual, puede llevar una vida sexual desenfrenada, sin más límite que el mismo límite que le ponga el hombre a su forma de actuar. Eso es todo el límite que tienen, es todo el límite que quieren tener. No, ellos no quieren de ninguna manera que ninguna religión, que ningún sistema los vaya a frenar en su forma de ser y de actuar. Sin embargo, nosotros tenemos esperanza en la juventud. Va pasando nuestra generación, va siendo ahorita golpeada nuestra generación, pero de todas maneras, así como lo vemos en la Candelaria, precisamente se dejó la semilla, se dejó ese granito de amor en el corazón de cada uno de mis hermanos, y todo eso nos ayuda a pensar de que hay mucha esperanza en la juventud. Ustedes podrán verlo precisamente como el Papa Francisco ha logrado tener un auditorio enorme de jóvenes escuchando su palabra, así como nos dejó la herencia precisamente San Juan Pablo II. Tanto el Papa San Juan Pablo II como el Papa Francisco nos han dejado una herencia muy grande, muy hermosa. Miles y miles, millones de jóvenes han sido tocados por estos papas que le han hablado directamente a la juventud. A Dios le compete que esto se siga desarrollando. A Dios le compete que esto siga creciendo. Nosotros somos simplemente la levadura que se inserta en esas comunidades de jóvenes, y precisamente los hace expandirse de tal manera que van y gritan de una manera clara que Jesús es el Señor de nuestras vidas. El Papa Francisco nos sigue invitando a todos los jóvenes
a caminar juntos con la iglesia. No todos son ateos, no todos los jóvenes son ateos. Hay muchos jóvenes que han sido tocados por nuestros papas, que es precisamente ser evangelizados con la palabra de Dios en su boca. El cardenal Raniero Cantalamessa nos sugiere una cosa, que nosotros nos tapemos con nuestra religión, que nosotros nos protejamos con nuestra Biblia, que nosotros nos protejamos con la palabra del Señor y las promesas de Jesús y la fuerza y el poder del Espíritu Santo, que creamos en esas apariciones que han sido precisamente valoradas y aprobadas por nuestra Santa Iglesia Católica. Entonces, el cardenal Raniero Cantalamessa nos sugiere como primordial tarea realizar un gran acto de fe, consagrarnos directamente a Jesús, teniendo confianza en Jesús, porque el mismo Jesús lo ha dicho: yo he vencido al mundo, no solo al mundo antiguo, sino también al mundo de siempre, al actual y al venidero. Simplemente nosotros tenemos que consagrarnos a Jesús para decir que estamos protegidos por Dios nuestro Señor, porque así vengan tormentas y ventarrones y cambios de generaciones y que vengan otras personas a gritar, etcétera, etcétera, la palabra de Dios jamás pasará. No nos deben de hacer reír todas las profecías de muchos que dicen que el fin de la iglesia está muy cercano. Nosotros, mis queridos hermanos, tenemos una profecía mucho mayor que dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Esa es nuestra mayor profecía. Pasará lo que sea, pero la palabra de Dios no va a pasar. Permanece y se cumple cada una de sus letras. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que ser nosotros activos en todo esto. Ni todos los jóvenes son ateos, como decía, ni la fe ha dejado de interesar a una gran parte de la juventud. Hay muchos jóvenes que creen en Dios, hay muchos jóvenes que creen en Jesús, en la Virgen María, son devotos de María. No perdamos nosotros la fe en que es de esa manera y que muchos nos están siguiendo. Tenemos que empezar a reevangelizar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos llevar a cabo una reevangelización? Nos dice Raniero Cantalamessa, de una manera muy sencilla, de la misma forma que lo hizo Jesús. ¿Cómo? Mediante la predicación o el anuncio del querigma. Y número 2, la formación o la enseñanza, como lo estamos haciendo nosotros ahorita y que lleva por nombre didaché, que significa las normas éticas para un recto actuar del creyente. Con esas dos formas, nosotros vamos a reevangelizar el mundo que nosotros estamos llevando. Primero con el anuncio del querigma, o sea, la proclamación de la buena nueva, y en segundo lugar, formando a la gente como lo estamos haciendo con ustedes. Año con año ustedes van aprendiendo algo. Año con año ustedes tienen opciones para hablarle a sus hermanos y llevar más almas hasta los pies de Jesús. Tal como lo hacía Jesús caminando junto con las ovejas y los paraba y después formaba a sus discípulos el Señor Jesús. De esa misma manera nosotros tenemos que evangelizar, porque cada comunidad, familia de Dios, cada coordinador se vuelve en un asesor, en una persona que influye en el alma del otro. Por eso, mis hermanos, tienen en sus manos el mejor material que ustedes necesitan para dejar una huella viva en el corazón de cada uno de mis hermanos. Nos urge un anuncio sencillo del querigma. Necesitamos un anuncio sencillo y directo al corazón. Si el querigma es la flor, la fe es su fruto. El querigma da origen a la iglesia y a los mismos evangelios. Es Jesús predicando, es Jesús dando a conocer su palabra, mientras que la fe es el ideal de la vida moral para el creyente. Recordemos, mis queridos hermanos, que la fe proviene
de la escucha de la palabra de Dios. Necesitan ustedes formarse lunes con lunes, porque han recibido al Señor a través del querigma, pero tienen ustedes que trabajar en su formación. Este querigma en labios de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo es? De la mejor manera posible y sencilla y clara. Ha llegado a ustedes el reino de Dios. De esa manera Jesús evangelizó. Eso era lo que decía, ha llegado a ustedes el reino de Dios. No batallen, el reino de Dios está entre ustedes. Y muchas parábolas salieron de la boca de Jesús dando a conocer cómo es el reino de su Padre, cómo es el reino de Dios. Mientras que los apóstoles, cuando ya Jesús subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, los apóstoles gritaron, Jesús es el Señor. Pero esta frase de Jesús es el Señor es tan fuerte que solamente puede decirse con el poder del Espíritu Santo. Nadie puede decir Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no está en su corazón. Tan sencillo como eso. Tenemos, por lo tanto, una ecuación algebraica muy sencilla, mi querido hermano. Lo anterior se puede traducir en el Jesús que predica y el Jesús predicado. ¿Cómo es? Número 1, Jesús decía, ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿Y qué es lo que significa que ha llegado el reino de Dios? Significa que Jesús es el Señor. Por lo cual se entiende perfectamente esa parte que nos dice San Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9, que nos dice, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense ustedes qué ecuación tan sencilla, mi hermano. Eso es lo que tienes que decirle a tus hermanos cuando vayas a evangelizar, a predicar. Número 1, el reino de Dios está en tu corazón. Número 2, Jesús es el Señor. Entonces, si crees tú si tú dices con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, entonces, mi hermano, eres una persona salvada por Dios nuestro Señor. ¿Cómo es el querigma? El querigma es como la estela de un navío. ¿Qué es una estela? Un barco en alta mar deja una señal o rastro que se llama estela, una señal de espuma. Y esa señal, cuando va caminando el barco en alta mar, se va ampliando hasta desaparecer. Pero esta estela o señal, este rastro tiene su inicio en la punta del barco. Igualmente el querigma ha dejado su huella que se va ampliando hasta constituir un gran edificio. Y yo les agrego que nunca desaparecerá, simple y sencillamente porque nosotros somos la iglesia. Fíjate, mi hermano, qué sencillo es eso. El querigma es la punta de lanza. Lo hemos estado viendo con el testimonio que nos dan nuestros hermanos de la Candelaria. Se empieza con algo muy pequeñito, pero poco a poquito esa semilla va creciendo y va fructificando como la levadura, se va esponjando y simplemente necesitó un esfuerzo para estar con ellos y dejarles a Jesús en su corazón. Por eso todo inicia con esas frases muy simples, que son dos, que son la punta de lanza. El reino de Dios se puede vivir desde la tierra, número 1. Repito, el reino de Dios se puede vivir desde la tierra. Esa es la prédica. Número 2, Jesús es mi Señor. No solamente el Señor, sino que es mi Señor con el poder del Espíritu Santo. Y tú lo puedes ver en las lecturas de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 4, en Romanos 4:25 y en Hechos de los Apóstoles 2:36, y te vas dando cuenta de que ahí están las ecuaciones de un querigma que va dejando huella en el corazón de los que te escuchan. Algunos nos dan explicaciones del querigma. Según el exégeta Heinrich Scheller, el querigma se acepta o no se acepta y basta. Fíjense bien lo que dice. El querigma, o sea, la buena nueva, ¿se acepta o no se acepta?
y basta. No puede estar fundado por alguien, porque fue Dios mismo el que fundó el querigma y el que habló primeramente del querigma y lo hace después de darle vida a la existencia. Eso era lo que decía Heinrich Scheller. El querigma se acepta o no se acepta. Punto. Es como un equipo de fútbol que conocemos por aquí. O lo quieres o lo odias, pero punto. Ahí está. El pagano Celso, muy indignado, decía que todos los cristianos no daban prueba de su fe, no había evidencia, no había documentos, no había testimonios que dijeran acerca de su fe, que solamente creían en las siguientes fórmulas. No discutas, cree, la fe te salvará. La sabiduría de este siglo es un mal, lo simple, lo sencillo es un bien. Así se indignaba Celso acerca de los cristianos. Pero ¿qué era lo que quería Celso? Quería confrontar a la fe con la ciencia. Pero la fe es anterior a pelear, a confrontarse. La fe es anterior. No requiere de pruebas la fe, porque la fe es obra del Espíritu Santo y no de la razón. Ustedes deben entenderlo de esa manera. La fe no depende de la razón. La fe es obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, mi hermano, si tú quieres discutir con una persona que no cree en Jesús muerto y resucitado, pierdes el tiempo discutiendo con él. Ni tú lo vas a convencer, ni él te va a convencer a ti. Tienes que creer el principio fundamental, que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo para gloria de Dios. Redescubrimos el querigma. Actualmente, como las cebollas, somos como las cebollas, con muchas capas de doctrina. Nos estamos echando una y otra capa de doctrina, pero no dejamos ver la esencia. Necesitamos redescubrir el querigma que llevamos dentro, ese núcleo primordial capaz de motivar la fe, de hacer despertar la fe en Cristo Jesús. Y fíjate lo que te voy a decir, mi hermano, pastoreamos ovejas, pero no pescamos ovejas. Fíjate bien lo que te digo, pastoreamos ovejas, pero no pescamos ovejas. Tenemos que ver a nuestros hermanos coordinadores saliendo de su comunidad junto con sus ovejas para pescar a otras ovejas. Somos muy buenos para nutrir, pero no salimos al mundo a pescar hombres. No salimos al mundo a tirar las redes mar adentro. Sin embargo, debemos tener y buscar un equilibrio entre nuestro pasado católico y el presente que estamos viviendo. Es cierto, tenemos mucha doctrina y muy rica, pero no olemos a oveja, como nos pide el Papa Francisco. El hombre moderno deja la iglesia porque es atraído por otros mensajes que son sencillos y directos al corazón, que lo pone en contacto directo con Jesucristo y le hace experimentar el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos ese poder de atracción, pero tenemos que redescubrirlo, sencillo, directo, alegre, así con la arrolladora. La Iglesia Católica, sí es cierto, tiene una espiritualidad riquísima. Tenemos innumerables santos, tenemos el magisterio de la Iglesia, pero sobre todo tenemos los sacramentos que nuestros hermanos de otras religiosas no lo tienen. Por lo tanto, mi hermano, los pasos obligados del querigma son los siguientes, muy sencillos. Apúntalos para que en cada uno de tus temas toques uno, dos, tres o los cuatro. Pero tócalos, mi hermano, porque son los pasos obligados del querigma. Número uno, que escuchen el querigma, la buena nueva del Señor. Haz que tu hermano lo escuche. Pídele oportunidad para que lo escuche. Pídele una sola vez que le dé la oportunidad a Jesús de que esté en su vida. Escuchar el querigma. Número dos, que renueve su bautismo. El que lo hizo de pequeño, que lo haga ahora de grande. Número tres, aceptar de manera consciente, ya grande, ya maduro. Aceptar conscientemente a Jesús como tu Salvador y como tu Señor. Y número cuatro, comprometerse activamente en la vida de tu iglesia.
Comprométete, hermano, como lo hace la gente, como lo hemos escuchado el día de hoy. Insertos en su parroquia, trabajando a tiempo y a destiempo. Y no importa la hora, pero siempre están firmes para luchar. Y por último, mi hermano, repite conmigo: Señor Jesús, rescata a mi familia. Amén. Señor Jesús, restaura a mi familia. Amén. Señor Jesús, salva a mi familia. Amén. Mi familia y yo serviremos al Señor. Bendito sea el Señor. Muchas gracias. Espero no haberme tardado mucho tiempo. José Luis, una pregunta. Sí, señor. En la penúltima filmina dice algo ahí, redescubriendo el querigma. Bueno, se Dice, dice, sí, adelante. el hombre moderno deja la iglesia y es atraído por un mensaje sencillo y eficaz. A ver, ¿deja la iglesia de dejarla o...? La deja. Nos han quitado muchos hermanos de nuestras manos. Nos los han quitado porque nosotros seguimos a veces formando y formando y formando y formando, que son las capas y capas y capas y capas de la historia. Y no mantenemos un equilibrio sano, mitad y mitad, entre lo que es la predicación del Evangelio de Jesús y el pasado de nuestra historia católica, que es muy rica. Necesitamos tener un equilibrio nada más. Pero se nos van, hermanos, nosotros lo vimos. Ok, por un mensaje equivocado. Bueno, vamos a decir lo que no. Acuérdate de una cosa, no podemos decir que esté equivocado o que no esté equivocado. Ellos también predican a Jesús. Ellos también Sí, predican a Jesús y lo hacen de una manera sencilla y te traen bandas y te traen coros y esto y lo otro y te van llegando. pero te dicen que María no Es le... otra cosa, es otra cosa, Ahí, es otra cosa. Ahí tienes toda la razón del mundo. Te doy toda la razón, tienes toda la razón del mundo. Nosotros tenemos el pastel completo. ya Por entendí. eso te digo, necesitamos nosotros hacer ver a María, que aparezca en nuestro querigma, ¿verdad? Esa es la idea. Ahí sí estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero tenemos que dar cuenta de ellos. Nosotros se están acercando, ¿verdad? En pláticas interreligiosas, etcétera, etcétera. Y creo que María está avanzando mucho en esta plática. Pero esperemos en Dios que todo termine como dice el Evangelio, un solo rebaño. ¿Ok? Pero tienes toda la razón del mundo. Ellos no predican a María. Reconocen que nació de María. Ni la Eucaristía. El Ni Dios la- es el que te saca de la Eso iglesia. eso es lo más hermoso, ¿verdad? Predicar, alabar a un Jesús que ni siquiera te muestran. Ni Así siquiera es. te lo muestran. Totalmente de acuerdo, Pepe. Yo por eso dije que la iglesia tiene precisamente los sacramentos, y lo dejé al final y lo puse en negrillas, los sacramentos. Y la Esos iglesia tenemos que hacerlos valer, ¿verdad? es rica en tradición y se va actualizando. Y así es. Y por eso aquí nosotros, como lo van viendo ustedes, o ni siquiera lo están sintiendo, pero están viendo ustedes el querigma y están viendo ustedes la tradición de la iglesia y están viendo la vida de los santos y están viendo a María, etcétera, ¿verdad? Pero tratamos de tener un equilibrio sano, ¿verdad? Ni tan allá ni tan acá, ni mucha doctrina y poco querigma y mucho querigma y poca doctrina. Tiene que ser algo sano, ¿verdad? Que no tienen ellos en un momento dado, ¿verdad? Por eso lo digo. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Se acepta, pero hay que checar. Fíjense bien todo lo que se dice, lo que está obligado a decirse en el querigma. En cada uno de sus temas tienen que tocar esas 3, 4 partes que les digo, o las 4. Pero tú en tu querigma, en tu plática, en tu tema, cualquiera que este sea, el amor de Dios, el pecado, la solución de Dios, etcétera, Jesús, el Señor, Jesús es el Señor, etcétera, ¿verdad? Siempre debemos tocar esos puntos de 1 a los 4, pero debemos tocarlos. Y si tú lo haces,
tu plática es completa. Tu plática tiene lo necesario para llegar al corazón del hermano, ¿verdad? Pero esa es la fe. Nomás acuérdense que la fe es antes que la razón. Eso es muy importante. No te pongas a discutir. Algunos preguntan, es que mi hermano me dice esto y lo otro, etcétera. No te pongas a discutir. Si él no reconoce la pasión, muerte y resurrección de Jesús de la manera como lo entendemos nosotros, nunca lo vas a convencer, ni él te va a convencer a ti, ¿verdad? Pero la fe es primera que la confrontación, que la razón. La razón se arropa de la fe y luego la expone con mayor floritura, con mayor delicadeza, ¿verdad? Pero ya con la razón en la mano, ¿verdad? ¿Quién más? Adelante, ánimo. José Luis, Mándeme. ¿cómo se puede hacer? Usted habló de 4